¿Qué tal amigos? Soy Reinaldo Aravena y en los 80 yo fui DJ. En el año 1974, Joe Strummer, antes de formar The Clash, fundó una banda junto al chileno Álvaro Peña Rojas, Los 101eros. Esta banda es parte de la historia musical de Chile. Pero yo pienso que esta historia se construye con cosas más cotidianas, como cuando un par de bandas arriendan una casa para ensayar, o algún joven sale a grabar sonidos para integrarlo a sus canciones, o a lo mejor un músico que tiene tanto talento que inevitablemente va a tener éxito. Yo creo que todas estas pequeñas vivencias construyen la historia musical de Chile. Para hablar del origen del rock nacional en sus distintos estilos, reggae, pop, fusión, hip hop, andino, tenemos que ir hacia los años 60, en donde eran tiempos en que la radio era lo más importante y el círculo en el que ellos se movían eran las quintas de recreo, eran las boates, las peñas y los boliches. En las radios tenía especial importancia el disc jockey como promotor del artista. Existían programas de radio como Discomanía, Cabalgata Musical, Sabor y Hits, Triunfos Musicales. Y las radios tenían auditorio y ahí tocaban folcloristas, solistas y algunas bandas en vivo. Bueno, y lo primero que se nos viene a la mente en esos años es la nueva ola, pero en realidad fueron 3 los bloques que se impulsaron en los años 60. La nueva ola como música complaciente y comercial para la diversión. La nueva canción chilena, música con mensaje, solidaridad y libertad. Y también nació el rock, empezó a nacer el rock hippie, que era paralelo al desarrollo musical mundial. Primero los Beatles, después Woodstock, el rock sinfónico y el punk. La nueva ola permitió cantar temas pop en español. Y algo importante, existió el primer círculo de estrellas de la música. Por ejemplo, Peter Rock, que cantó a los 15 años por primera vez en el año 1959. Era música para la diversión. No se menciona en ningún caso en sus letras situaciones sociales. Algunos de los artistas eran Danny Chilean, Larry Wilson, Luis Dimas, Sergio Nostroza, Pat Henry, Buddy Richard, Cecilia, los Red Juniors, los Rockets. Bueno, y también los Ramblers, que desde 1962 comenzaron ellos y se han mantenido tocando. En ese tiempo con Germán Casas. Son los autores del Rock del Mundial, el single más vendido de toda la historia fonográfica chilena. Una mención importante para Luz Eliana, reconocida cantante de Rhythm and Blues, que ha traspasado décadas, presentándose por ejemplo en el tercer festival Orígenes del Rock en 1984. Cuando aparecen los Beatles, aparecen también las bandas beat, más o menos eso en el año 1965. Los Mac, con David y Carlos McKeever, Willie Morales y el baterista Eric Franklin, un músico que llegó a ser el baterista de Donna Summer. Los Mac sacan el primer long play hecho en Chile, el álbum Go Go 22, que eran covers de bandas británicas y el tema propio No Te Comprendo. En su tercer disco, Kaleidoscopio Men, de 1967, aparece un tema, La muerte de mi hermano, la primera canción con trasfondo político en este sentido. Aparece una mezcla de sonidos y también este es sin duda el mejor de sus 3 álbumes. Hay una serie de bandas en este estilo. Los Jokers en 1964 a 1968, parecidos a los Rolling Stones de ese tiempo, que son bastante regulares. Los Vidrios Quebrados, que es un buen grupo, en el año 1967. Los Beat 4, los Larks en 1968, los Sonys, que está integrado por el genio musical Florcita Motuda, ganador de la OTI, el Festival de Viña del Mar. En realidad la banda hacía covers orquestados, no rockeros clásicos de los western y cosas así. En la mayoría de los casos de las bandas que yo he escuchado, los covers no son tan buenos, pero lo mejor son los temas originales que hizo cada banda. La nueva canción chilena.
En 1965 aparece este nuevo estilo, ¿ya? En la Peña de los Parras, en el restaurante La Porteñita de Valparaíso, la Peña del Puerto de Viña y en la Peña de la Universidad Técnica del Estado. Nace uno de los sellos discográficos más importantes de Chile, la discoteca del Cantar Popular. El arte gráfico lo hacen Vicente y Antonio Larrea, generando todo un estilo en nuestro país, en serigrafía, fotografía y collage. Realizan las carátulas de los discos. Bueno, ellos dicen que no se demoraba mucho, que era como bien rápido el trabajo que hacían, pero tuvo mucho impacto. Vicente Larrea, por ejemplo, sigue realizando muchos trabajos y es un ícono del diseño. Por ejemplo, hizo el logo de los Petinellis. En el disco Culpa de los Bunkers se hace un guiño a este estilo, esta vez por Carlos Cadenas, realizador de carátulas para los Chancho en Piedra, Los Tres, Los Jaivas, Gondwana también. Este sello contó con mucho prestigio en cuanto a las grabaciones técnicas, al estilo del estudio de Memphis, Sun Studio, donde grabó Elvis más o menos, porque trabajaban con pocos recursos y eran muy bien ocupados, así que tenían mucho prestigio en cuanto a sonido. Aparecen aquí cantautores como Isabel y Ángel Parra, Patricio Mans, y uno de los más influyentes en la música de ese tiempo y en la música chilena a nivel global es Víctor Jara, que nació en Lonquén, cantautor además de director teatral e investigador folclórico. Su madre se llamaba Amanda y era una cantora popular. Estudió en el teatro de la Universidad de Chile. Conoce a Violeta Parra y decide empezar a usar sus dotes musicales. Su vida pasó de montajes teatrales, grabaciones, viajes, actuaciones. Un artista completo. La canción Te recuerdo Amanda es parte del repertorio universal de la música de todos los tiempos. Graba con los Blobs, con Ángel Parra e Inti Illimani. Esto fue entre el año 1966 y en el año 1973. Hizo 7 discos de estudio. Víctor Jara, como director de teatro, da asesoría técnica a otro grupo nacido de la nueva canción chilena, Quilapayún. Algunos de sus integrantes, Eduardo Castro y Julio Neumhauser, han lanzado más de 40 álbumes oficiales desde 1967, alcanzando su máximo quizás con la cantata de Santa María. Otro de los grupos que nace aquí, Inti Illimani, quizás el más destacado en la prolijidad de sus ejecuciones. Dirigido inicialmente por Pedro Yáñez, contaba con algunos de sus músicos como Horacio Durán, Max Berru, Jorge Coulón y Horacio Salinas, director musical de la banda. Es uno de los más connotados compositores chilenos y además es un virtuoso de la guitarra. Ellos tienen más de 40 discos además de bandas sonoras, con muchísimo éxito en Europa. También Iyapu, con raíz folclórica andina, comenzaron en 1971 en Antofagasta. Tienen 17 álbumes de estudio, 5 álbumes en vivo. Los Blobs no fueron una banda contestataria, pero colaboraron directamente en proyectos con Víctor Jara, Ángel Parra y Patricio Mans. Tienen clásicos como Los Momentos, El Volar de las Palomas. Es una banda sólida y con mucho talento. Y bueno, está Eduardo Gatti, que es un importante cantautor. En 1963 se conocen los integrantes de una de las bandas más influyentes en Chile y Sudamérica, los Jaivas. Claudio Parra, Eduardo Parra, Gabriel Parra, Mario Mutis y Gato Alquinta. Bueno, los Jaivas hacen sus primeras presentaciones haciendo cover. La primera que hicieron ellos fue el tema Sueña de Luis Dimas. Y bueno, cantaban en fiestas, veladas y quintas de recreo. Sus canciones tienen un sentido de unión más pacífico, solidario, comunitario. Y bueno, el primer disco que grabaron fue en 1971. Volantín se llama, tiene un sentimiento americanista. En 1972 apareció la canción Todos Juntos, que estaba en el lado B del tema Ayer Caché, que fue un éxito. Y ahí comenzaron el ascenso. Bueno, hay varios detalles de los Jaivas, ¿eh? Por ejemplo, ellos unieron el rock contemporáneo con toda su tecnología con la música popular latinoamericana. Sus letras también están basadas en creencias indoamericanas. Y otra cosa muy importante es la vigencia de su propuesta musical. Llevan ya 50 años y están plenamente activos. Y bueno, son la columna vertebral de esta historia de la música. Así es que nos iremos refiriendo a ellos en paralelo a los acontecimientos de las siguientes décadas.
Tienen 13 álbumes de estudio, 5 álbumes en directo y 7 álbumes recopilatorios. En 1966 aparecen los Masters de Quilpué y el año 67 aparecen los Psicodélicos de Valparaíso y juntos crean la banda Congreso. Primero con una etapa rock y un poco de folk en el año 71 con el disco El Congreso y el segundo disco Terra Incógnita en 1975 con más raíz folclórica, pop y un poco de música docta. El tercer álbum del año 77 fue más cercano al rock progresivo y en 1981 sacan yo creo que uno de los mejores discos que se llama Viaje por la Cresta del Mundo con Joe Vasconcelos en las voces y percusión. Bueno, es una música un poco más compleja, no es bailable, hay canciones muy elaboradas en estructura. Son muchos los discos destacables de la banda. Por ejemplo, en el año 1992 crearon junto al poeta Nicanor Parra el álbum Pichanga para la Convención de los Derechos del Niño. Son artistas que se han ganado el reconocimiento nacional e internacional del público y los críticos, y también pilar fundamental de la música popular chilena. Es una banda esencial en la chilenización del rock. Tienen 17 álbumes de estudio, 4 álbumes en vivo y llevan 50 años en los escenarios. Casi llegando a los años 70 y también en la parte geográfica cerca del Persa Biobío vivían integrantes de dos bandas, Agua Turbia y Tumulto. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí circula mucho material discográfico. Bueno, nace Agua Turbia con 4 tremendos integrantes: Carlos Corales, un tremendo guitarrista, Denise, Ricardo Briones y Willy Lavada. Y el viejo y experimentado productor Camilo Fernández los conoce y los lleva a grabar en 1970 su primer disco, donde aparecen desnudos. Esto desata la ira de la prensa, pero les da mucha cobertura al disco, que logra altas ventas. Una banda afiatada, lo mejor del disco, los temas propios, como decía yo anteriormente. Ese mismo año graban el volumen 2. Aparece Denise crucificada al estilo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí, un cuadro que hizo en 1951. A esta altura, algunos de los especialistas dijeron que eran el mejor grupo sudamericano de rock de la época, por transgresores, hippies, y fueron catalogados una banda de rock fundacional. Tumulto, fundado por Alfonso Vergara y Sergio del Río, con 6 discos a su haber. Tenían elementos de rock pesado y rock latino estilo Santana. Su principal hit, Rubia de los Ojos Celestes. Aparecieron otras bandas también en este estilo: Destruction Max, con Sergio del Río líder, banda Largo y Tendido, la primera banda en usar amplificadores Marshall, todo un lujo para la época. Los Cuervos, Escombros, los Kiss in Spell, que tenían en el año 70 estilo rock progresivo. En 1973 viene el golpe militar y se desmantela toda la industria de la fabricación de vinilos. Se decretó el 22% de impuestos a los espectáculos públicos. La cultura pasó a ser un bien comprable para los que tenían dinero. Y bueno, desaparecen las bandas rock frente a la onda disco y la dominación de la música envasada extranjera. Como les decía, se desmantelaron la industria de la fabricación de vinilos, quebraron la fonográfica IRT, la editorial Quimantú y Chile Films. Se cerraron revistas, radios, diarios y casas de cultura. Finalmente, en 1980 se deja de grabar discos en Chile y el 75% de la música radial pasó a ser extranjera. Bueno, las bandas como los Jaivas se radicaron en Argentina, Quilapayún se exilió en Francia, Inti Illimani en Italia. Ellos siguieron grabando y teniendo éxito. Después de todo este ambiente del golpe militar y el toque de queda, se dio en Chile el fenómeno de que las bandas que sobrevivieron, la mayoría de las bandas fueron de hard rock y rock progresivo. Ellas siguieron adelante y fueron muy pocas de otros estilos que pudieron seguir. Por ejemplo, Tumulto, que ya lo habíamos visto, Kalish, En busca del tiempo perdido, Sol y medianoche, Aquila, que es folclore progresivo, Arena movediza, Millantún, Almandina, Santa y su gente, Los Trapos.
Bueno amigos, les puedo contar para terminar que en el año 1979 3 jóvenes en San Miguel se conocieron para formar una de las más importantes bandas de nuestro país. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y los invito para la próxima semana en este mismo horario y en el mismo lugar. Muchas gracias y cuídense mucho.